A ver, ahora sí. Bueno. Me autopresento de forma muy breve porque lo contrario quedaría, pero que muy mal. Saben que soy Javier Hernández, el director general de Transparencia. He ejercido como abogado más de 20 y pico años. Me dedicaba antes de entrar a la administración de forma privada al mundo de la transparencia y vamos a entrar más. Vamos a entrar ya. Posiblemente más de uno se plantee cuál es el porqué de hablar de los lobbies en una jornada sobre transparencia. Pues bueno, yo creo que no está de más conocer, por un lado, la enorme y poco conocida influencia de los lobbies. No está de más tampoco conocer qué hay acerca de la regulación de esta figura en nuestro territorio patrio. Y luego tampoco está de más decir, porque es una figura capital y básica, que sin una adecuada regulación de los lobbies, sin una publicidad de los mismos, no podría haber una adecuada rendición de cuentas. Y a nadie se le escapa que sin rendición de cuentas, toda transparencia que se precie de tal sería ilusa o ficticia. ¿Vale? Vamos primero a hablar un poquito de forma muy breve del tema del concepto de lobby. La palabra viene del inglés de la época del principios del siglo XIX, de cuando en el Parlamento británico pues la ciudadanía no tenía acceso directo a los parlamentarios y tenían que hablar con ellos en pasillos. Entonces, lobby en inglés, entre otras acepciones, significa vestíbulo o pasillo. Hoy día, ¿qué es lo que significa lobby? Pues simple y llanamente significa o lo referimos a todo aquel grupo humano, privado, que lo que pretende es influir en el poder público en cuanto a las políticas de este, o sea, pretende influir ya sea en su aspecto normativo, a la hora de influir en las leyes o normas que va a aprobar, en las políticas públicas que va a aprobar, o de un modo más genérico, en el proceso de toma de decisiones. También me gustaría plantear algunas cuestiones breves, bueno, unas más que otras, o unas menos que otras, a modo de reflexión. Me llama a mí mucho la atención que incluso el legislador, ya sea el legislador estatal o autonómico, es que no le sabe, y perdonen la expresión, ni poner nombre a las leyes, y me voy a explicar. Tenemos la ley estatal de transparencia y tenemos la ley autonómica de transparencia. La ley estatal se llama Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Quedémonos con los extremos, Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Hombre, si el buen gobierno se define y está en cualquier manual básico como aquella figura conformada por los tres elementos siguientes que son transparencia, participación y colaboración, sobra que me digas transparencia y buen gobierno. Es como crear una ley que se llame Ley de los Coches y también de los Volantes. Mire usted, si los volantes van incluidos en los coches, no me ponga estos nombres tan raros. Si la transparencia va unida, va englobada en el concepto de buen gobierno, no me haga estos cambalaches extraños que al final uno llega a la conclusión de que lo ponen porque, aún sin tener mucha idea, políticamente da ciertos réditos. Digamos que queda muy bien hablar de la transparencia, ¿no? Dicho esto, vamos a comentar algunos ejemplos a modo de reflexión, decía, de ejemplos de lobby, ejemplos reales y cercanos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos la Agencia Española en relación a la Agencia Europea del Medicamento ocurrió lo siguiente, hace un año escaso o menos, había una empresa india que comercializaba unos 200 y pico medicamentos genéricos en la Unión Europea. Todos sabemos que los genéricos se caracterizan porque teniendo en principio los mismos principios activos, valga la redundancia, que otros medicamentos de marca, producen los mismos efectos y son más económicos, con lo cual en principio comercializar medicamentos genéricos, salvo a las farmacéuticas que elaboren los de marca, no genera ningún perjuicio, por lo menos ni a las arcas públicas ni al ciudadano común. Pues bien, a esta empresa no se le ocurre otra cosa que, en relación al fármaco llamado Sovaldi, el de la hepatitis C, que tan famoso se hizo en el último año también, pues poner en duda, poner en cuestión la legalidad o no de su uso por esa empresa. Pues ¿qué ocurrió? Que en menos de un mes la Agencia Europea del Medicamento le retiró todas las licencias de estos fármacos. Claro, habíamos olvidado comentar un pequeño detalle. El presupuesto de la Agencia Europea del Medicamento se nutre en dos tercios de las farmacéuticas, casualmente, ¿no? Casualmente. También comentar otro dato que es representativo de la enorme influencia que tienen los grupos de presión y la corrupción. No sé si sabemos que, por lo menos en lo que a la Unión Europea se refiere, en la crisis financiera que nos ha pegado más de un buen tortazo desde 2008 en la Unión Europea, pues no por casualidad los países que peor han afrontado la crisis son aquellos países en los que se dan estas tres circunstancias.
no regulan los lobbies, no le dan publicidad a los lobbies, el índice de percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía es mayor y la corrupción también es mayor. O sea, no por casualidad, a más corrupción, más crisis económica. Luego también se da una circunstancia en España que a mí me llama mucho la atención, me llama la atención en el sentido de enfadarme. Se da la curiosa y molesta circunstancia de que si la máxima, que yo entiendo que debería aplicarse, de que a más alta es la institución de la que estemos hablando, institución pública me refiero, mayor ha de ser el nivel de ejemplaridad, pues da la impresión de que al final montamos el mundo al revés en España, me explico. En cuestión de transparencia le exigimos legalmente hablando mucho más a un ayuntamiento de 300 habitantes que, por ejemplo, a instituciones, digo yo, que serán importantes, como la Casa Real, el Parlamento Estatal, el Parlamento Autonómico, Diputado del Común o Defensor del Pueblo. Por ejemplo, al final nos enteramos de cuestiones como con quién se reúne de modo informal el monarca por asuntos como los recientemente llamados o titulados como de mi amigo Compi Yogi, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad deberíamos estar al día de con quién se reúne nuestro monarca, cuándo y para qué. Pero al final resulta que le exigimos más transparencia a un ayuntamiento como el de Valsequillo, que tiene pocos habitantes, y le exigimos menos a la Casa Real. Curiosidades latinas, ¿no? Vamos a comentar también, para terminar, acerca de los ejemplos de la enorme influencia de los lobbies, un caso que yo reconozco que hasta que no lo leí no me di cuenta de que se me había tomado el pelo a mí también. El caso es el de la varicela. Comentar también como paréntesis que este caso y otros están disponibles públicamente en la página de Transparencia Internacional, en la página que tiene dedicada a España, que hay un informe estupendo y amplísimo que todo esto lo trata con más detalle, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de la varicela? Bueno, la varicela yo no lo sabía, posiblemente porque no tengo hijos, es una enfermedad que los efectos normalmente son leves. Cuando se pasa esa enfermedad, que insisto, normalmente los efectos no son de gravedad, te inmuniza para el resto de la vida. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que entre otras instituciones públicas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho por activa y por pasiva que el tema de las vacunas en relación a la varicela, como regla general, no se le han de poner a niños pequeños, subrayo, no a los niños pequeños. Que el desorden o el exceso de vacunas, de vacunar con la varicela, puede ocasionar o bien el desplazamiento de la enfermedad a edades adultas o bien ocasionar daños graves. Y además dice y enfatiza que la vacuna de la varicela no se ha de aplicar a menores de 12 años. ¿Qué pasó, sin embargo? No sé si recordamos que hace un año más o menos hubo una gran campaña social, mediática, en el sentido de qué malo es este gobierno, claro, recorta de todo lo que encuentra y ahora no quieren ponerle la vacuna de la varicela a mi niño pequeño, pero qué malos somos en España. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que, digamos que a las farmacéuticas esto no le agradó mucho. Éramos el único país de la Unión Europea en donde se estaba permitiendo, subrayo, permitiendo con la connivencia de las administraciones sanitarias vacunar a menores de 12 años, y llegó un momento en el cual el Ministerio de Sanidad y las correspondientes consejerías dijeron, bueno, vamos a reunirnos, esto parece que no es precisamente sano y nos dedicamos a la sanidad, y vamos a decir que no, que a partir de ahora la vacuna contra la varicela solo se puede poner cuando se prescriba por un especialista en el ámbito hospitalario y se acabó la historia, y ya está. ¿Qué ocurrió? Pues bien, esto no les sentó nada bien a las farmacéuticas, fueron vía judicial más de una vez, perdieron todos los casos, pero no obstante se creó una campaña. ¿Cuál era el mensaje de la campaña, por decirlo de modo sintético? Recortes, quitan vacuna y mi niño, el pequeñín, el pobre, no puedo. ¿Qué ocurre? Pues que como dejó de subvencionarse la vacuna de la varicela, se dio la circunstancia de que en España cuando no se subvenciona un medicamento el precio es libre. Consecuencia, el papá, que creyendo actuar bien iba a la farmacia, además le costaba muchísimo más, con lo cual los ingresos a las farmacéuticas crecieron muchísimo más porque incluso hubo gente que iba a países limítrofes como Portugal. ¿Qué ocurre? Pues que efecto de la influencia de los lobbies, ninguna de nuestras autoridades sanitarias, ni por un lado, llevó a cabo una política de comunicación en el sentido de decir, señores, no es que estemos recortando de donde no se debe, sino es que esto es insano, según la OMS. No solo no se hizo eso, sino que no se rindió cuenta. Es un ejemplo de cómo a veces nos toman el pelo. Tomar un poco de agua.
¿Qué ocurre, pero de forma muy somera, de forma muy superficial y rápida, qué ocurre con esto en la Unión Europea? Pues bueno, desde hace pocos años la Comisión Europea y el Parlamento Europeo también crearon un registro de transparencia, han aplicado unos códigos, otras cosas que se cumplan en su integridad a los europarlamentarios y bueno, y tienen un código para los lobbies. No está de más recordar que en la práctica, en los países comunitarios, y el nuestro no es una excepción, prácticamente el 70% de nuestra normativa, o sea, de las leyes, derivan en la práctica de directivas comunitarias, de recomendaciones comunitarias o de reglamentos comunitarios. En suma, el 70% de nuestra legislación actual deriva más o menos de la comunitaria. No por ello y no por casualidad, muchas veces los lobbies consideran más práctico y más inteligente, en vez de estar haciendo actividad de lobby en un país en concreto, ir al origen de esa futura normativa, ir, digamos, a Bruselas. ¿Y qué pasa en España? Pues bueno, se da la paradoja, o el hecho curioso por lo menos, de que cuando se estaba fraguando, elaborando la Constitución del 78, hubo un partido que fue Alianza Popular, ya no existe, ya lo sabemos, ahora es el Partido Popular, que fue el único que planteó incorporar en la Constitución la regulación de los lobbies. Se le dijo que no y se ha quedado ahí. Lo curioso es que ahora con esto de, como ahora sí está de moda hablar de transparencia, lobbies y todo el mundo se le eriza el vello cuando hablamos de la corrupción, pues ahora casualmente todos los partidos políticos traen en su programa electoral el reclamo de nosotros sí queremos regular los lobbies, ¿no? ¿Qué ocurre actualmente en España con la regulación de los lobbies? Pues bueno, tenemos una ley catalana, que a muchos le llamará la atención y no vamos a hacer comentarios, la ley catalana de transparencia, es la única por ahora en España que regula el tema de los lobbies, están comenzando. Tenemos un proyecto de ley aragonés también, que está más en pañales todavía, y luego tenemos un paso, en mi opinión, valiente y decidido, que ya es real, no está en pañales, que es el de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Digamos que lleva asuntos muy delicados, a nadie se le escapa, y entonces consideró que, bueno, que aunque no haya todavía una ley que imponga esto, decidió dar un primer paso, ha sido el primer paso en España, por así decirlo. ¿Qué ha hecho? Ha creado el mes pasado, o hace menos de un mes, un registro de lobbies, accesible electrónicamente. Lo que pasa es que, claro, digamos que por un lado hay que decirle muy bien por ser el primer paso, pero habría que ser un poco más exigentes. ¿Por qué? Porque, claro, la inscripción es voluntaria. Entonces ya empezamos mal. Si solo se inscribe el que quiera, yo me imagino que en condiciones normales, el que tiene en mente hacer alguna trastada, ser un poquitito ruin, no va a inscribirse, ¿no? Pero bueno. También comenta la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia una cosa que estoy de acuerdo con ella, que dice que las instituciones públicas, a mayor sea su capacidad, sincera evidentemente, de rendir cuentas, mayor será la legitimidad con la que pueda mirar cara a cara al ciudadano, ¿no? Instituciones opacas evidentemente están deslegitimadas. Luego trae unas cosas curiosas el reglamento que tiene la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que a mí me recuerda, no, es que es un copia y pego una parte de la parte de la ley de transparencia catalana cuando habla de los lobbies, porque aparte de decir son todos aquellos grupos privados, bla, 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 que influyen en el procedimiento de toma de decisiones, va más allá poniendo los pies en la tierra en el sentido de adaptarse a este tsunami de reformas tecnológicas que tenemos permanentemente en el mundo de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque dice que también serán grupos que se podrán inscribir en las plataformas, redes sociales y otras formas de actividad colectiva, aunque su impersonalidad jurídica, pero que constituyan de facto una fuente de influencia organizada. Ejemplo, imaginemos que mañana hay un movimiento ciudadano y espontáneo. A veces lo de espontáneo debe ponerlos entre comillas, porque luego hablaremos de un fenómeno. Hay gente especializada en crear movimientos, entrecomilladamente hablando, espontáneos, ¿no? Imaginemos que se forma un movimiento, yo qué sé, de los ciudadanos de Triana, o de la Isleta, de lo que sea, reclamando algo. Pues ese movimiento espontáneo, que a lo mejor se mueve a través de la plataforma change.org o de lo que sea, en principio también se consideraría un grupo de presión, aunque no tenga personalidad jurídica, siempre y cuando, como decíamos, de facto, digamos que sea una fuente de influencia y esté mínimamente organizada. ¿Por qué decíamos también esto de los movimientos espontáneos, a veces usando la expresión espontánea entrecomilladamente? Pues bueno, hay un fenómeno que se llama astroturfing, no es un modelo de máquina espacial, sino el origen de esto viene de una cortadora, de un césped artificial que había en Estados Unidos,
Y se ha usado como metáfora, ¿por qué? Pues porque en el fondo sabemos que lo artificial, ¿qué hace? Sin ser natural y sin ser real, intenta imitar lo que es real o auténtico, ¿no? En eso consiste lo sintético, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto? Pues consiste en que hay especialistas en marketing en crear campañas que en apariencia han sido generadas de forma popular y espontánea, pero realmente el autor, los componentes, los participantes, no es ese pueblo espontáneo que un día dice, oye, me voy a unir a... En el fondo hay unas cabezas grises un tanto maliciosas que son las que han creado esa apariencia. Por ejemplo, en el tema de lo que comenté antes de la varicela, detrás había bastantes grupos participando incluso en redes sociales, manifestando su malestar y cuál era la imagen que se lanzaba. El papá Estado está muy riguroso y no quiere pagarle la vacuna a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Luego, una cosa que critica bastante Transparencia Internacional a España, aparte de decirnos que está muy mal, uno, que no regulemos los lobbies, aparte de decirnos que si lo regulásemos tendría que ser la inscripción obligatoria, nos dice que no estamos regulando adecuadamente lo que se llaman los periodos de cuarentena. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a que los cargos públicos de determinada enjundia, pues que cuando terminen su labor no puedan acudir a lo que se llaman las puertas giratorias. ¿Qué ocurre en España? Pues en principio, y salvo alguna excepción muy puntual, esto afecta, digamos que en principio, nada más que al Ejecutivo. Pero, por ejemplo, no afecta a los parlamentarios, no afecta, y no es cosa pequeña, no afecta, por ejemplo, a los jueces, no afecta a los fiscales. No tenemos, por ejemplo, declaración de bienes de los miembros de la Judicatura, y llevan temas, pero que muy delicados. Pues parece que se da por sentado que su honradez se le presupone. Yo estoy de acuerdo, pero no está de más que rindan un poco de cuentas para que podamos cotejar el antes y el después. No está de más tampoco que se les evite el tema de las puertas giratorias, por lo menos con una limitación temporal. Luego, para hablar también un poquito de transparencia, aunque esto está evidentemente relacionado con transparencia, en el sentir de muchos autores, y yo opino así también, pues digamos que uno de los límites que más de uno se ha planteado que podría oponer el poder público cuando alguien diga quiero saber qué ocurre con este grupo de presión, pues normalmente el límite que se aplicaría sería el que dice, pues mire usted, no le podemos permitir el acceso porque tenemos que garantizar la confidencialidad, concepto jurídico indeterminado que en el fondo esto y nada es lo mismo, porque ahí cabe todo. O a veces uno de los límites que están en la ley es de garantizar también el secreto requerido en la toma de decisiones, y se quedan tan panchos. ¿Pero qué es eso del secreto requerido en la toma de decisiones? ¿A qué decisiones se refiere? No lo dice. ¿Cuál es el secreto que se requiere? ¿Hay distintos grados de secreto? No lo dice. Comentar también que, según Transparencia Internacional, y yo opino igual, el registro de lobbies tendría que tener como mínimo lo siguiente. Primero, una buena definición de qué serían lobbies a estos efectos, porque, por ejemplo, la legislación catalana no incluye a los bufetes de abogados. Todos sabemos que muchas veces los bufetes de abogados se usan para ejercer lobby, para hacer presión, ¿no? Una de las cuestiones sería regular el lobby. Otra, que la inscripción fuese obligatoria. Y luego, que fuese pública, y que fuese público no solo... Yo sé que esto puede sonar un poco como demasiado exigente, pero esto es lo que nos va a venir de aquí a 2 años, a Dios gracias, en mi opinión. Una, que para tener una reunión con el poder político o con los técnicos de cierto nivel, o incluso de nivel medio, se tenga que estar inscrito en el registro. Con lo cual, si usted no está inscrito, no puede reunirse. Segundo, me tiene que decir para qué. Eso lo vamos a hacer público. Y si usted aporta documentación, informes, comunicaciones, lo que sea, también se va a hacer público. Porque ¿por qué demonios tenemos que estar escondiendo lo que hacemos? Y por último, terminar con una frase que está relacionada con esto. Imaginemos que fuésemos socios de una sociedad y que tenemos un administrador y no nos rinde cuentas. ¿Creemos que eso es de recibo? Bueno, la respuesta ya la tienen ustedes. Se acabó. Gracias.